tocar Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9. Y voy a pedir a Joaquín, por favor, que él lea el capítulo. Me voy a reservar un poco la voz. No sé si el tiempo que me lleva el mensaje son 2 horas nada más. Así que Éxodo capítulo 9. Vamos a leer el capítulo, porque es el capítulo que toca hoy, que toca leer y saber. Entonces le pido a Joaquín que por favor me lo lea, verso 1 en adelante, todo el capítulo. Éxodo capítulo 9, verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Y entonces, y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Verso 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana, a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo
sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a los hijos, a Moisés y a Aarón, y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendré más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya trigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y saliendo Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Muchas gracias. Como dije, leímos el capítulo porque es la continuación del estudio. 10 plagas derramó Dios sobre Egipto, y voy a obviar comentarios anexos porque la introducción es para los que conocemos cómo venimos estudiando o viendo el relato. Muchos conocemos esta historia por haberla leído, por haber escuchado. Los chicos tal vez en alguna escuela dominical han recibido la enseñanza de esto. Y aquí tenemos la secuencia de las plagas. Habíamos empezado, preguntó recién Charlie, la plaga del agua en sangre, las ranas, los piojos o mosquitos, las moscas, que incluye tábanos, cucarachas, escarabajos, todo ese tipo de variedad de insectos que invadió la tierra de Egipto. Eran plagas que afectaban a la gente. Ahora va con el ganado, luego con un sarpullido y úlceras que aún los hechiceros que imitaron las plagas hasta donde pudieron, también se enfermaron de esto. Y aquí viene un granizo que destruye parte de la siembra de la tierra de Egipto. No era habitual, no es habitual una tormenta eléctrica como la que se detalla acá en la plaga del granizo, pero lo que quedó después sigue porque se lo comió la langosta, y después que querían salir, de lo que quedó la langosta querían salir a trabajar, había tiniebla, no podían salir a trabajar, y se dieron una sucesión de plagas tremendas que Dios mostró su poder a un hombre que endureció su corazón, que no creyó lo que Dios le decía a través de Moisés y de Aarón, sus siervos, y no se ubicó en el problema que tenía, que había un pueblo en su territorio. ¿Hay una diferencia? No. Había un pueblo en su territorio que era un pueblo distinto. Y ese pueblo distinto, que se hizo grande en número por temor, los sometieron a esclavitud, les hicieron hacer ladrillos, los sometieron a un trabajo muy pesado, pero apareció un factor
en la historia, en su trono, en su reino, un factor que él no entendía y que minimizaba, rechazaba, desconocía su soberbia y su puesto, le hacían creer que él era el superhombre, que él era un dios, porque así se consideraban los faraones de Egipto, hasta que Dios lo sometió a las plagas. Después vamos a seguir viendo cómo termina. Las plagas terminan con un golpe duro, tremendamente duro, porque muere el hijo primogénito del faraón, el sucesor del trono. Pero también muere todo primogénito en la tierra de Egipto. Todo hijo primero en todas las familias murieron en una noche. Entonces sale el pueblo de Israel ese día, cuando mueren los primogénitos, sale el pueblo de Israel y es el primer día del año, el primer mes y el primer día del año calendario de los israelitas. Estamos leyendo una historia que es historia real, que es historia de la historia de la raza, que es historia que traspasó todas las edades y todos los siglos desde entonces, desde ese día, el primer día para el calendario de los judíos, cuando sale el pueblo de Israel de la tierra de Egipto y hasta el día de hoy. Esto es muy interesante porque a veces nosotros que no somos de este pueblo, de esta raza, y tal vez no tenemos conocidos, no tenemos amigos judíos, y no conocemos sus costumbres más que por alguna película o algún accidente, desconocemos que las familias de los judíos, aquí en Neuquén, si hay un judío en Comodoro o acá en cualquier pueblo del interior, en Buenos Aires, en Nueva York, en la China, en cualquier parte del mundo, hoy se reúnen en una mesa para celebrar su año nuevo. ¿Y cómo lo celebran? Diciendo el viejo, el mayor, el anciano, refiere que su pueblo fue librado por Dios de mano de los egipcios. Hoy, cuando venga el calendario que ustedes van a escuchar en la radio, en la noticia, hoy es el año nuevo judío, en las casas de los judíos se hace mención y memoria de este momento de la historia de su pueblo. Muy bien. Voy a hacer un raconto muy breve de cómo venimos estudiando. Hace un tiempo empezamos con el tema del sur, con la pandemia, con la carta a los filipenses. De la carta a los filipenses pasamos a la carta primera de Pedro. Después, como estábamos en la carta primera de Pedro, seguimos con la segunda de Pedro. Y en la carta segunda de Pedro apareció un tema que luego lo continuamos unas cuantas reuniones, un tema muy interesante por la actualidad que tiene y por lo profundo que es, por lo importante que es el de los falsos maestros. Y entonces estudiamos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 2 de 2 Pedro, donde habla de los falsos maestros, y luego en la carta de Judas, donde se habla toda la carta, toda la epístola, que es una carta cortita, que habla de los falsos maestros, que son, reflejan y repiten el principio de los falsos profetas de la antigüedad. Y también hablamos de 2 Timoteo capítulo 3, que se leyó varias veces, incluso en las 2 últimas reuniones, donde Pablo, el apóstol Pablo, refiere este tema y la vigencia de este tema, porque en las 3 citas de Pedro, de Pablo y de Judas, en las 3 referencias a los falsos profetas,
se hace referencia al postrer tiempo, al último tiempo. Es decir, que es para nosotros la advertencia y la profecía neotestamentaria del Nuevo Testamento respecto de los falsos maestros, que son iguales y repiten lo de los falsos profetas de los que tenemos la historia. Pasó el estudio de esas cartas y de esos apóstoles del Señor, Pedro, Judas y Pablo, y le dicen, vamos a estudiar Éxodo. Bueno, empezamos con Éxodo, la historia de Moisés en la zarza que está ardiendo y que se tiene que quitar el calzado de sus pies, etc. Y llegamos a una plaga interesante, no a una plaga, sino a la historia de las plagas, cómo empieza. Y entonces empieza diciendo, contando que se tiene que presentar Moisés y Aarón, porque Dios lo manda, al faraón, y le dice, tenés que dejarme ir a mi pueblo a ofrecer sacrificios al desierto. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el Dios de Israel? No lo conozco, dice el faraón. Y entonces Moisés y Aarón, que son los enviados de Dios, y por orden de Dios, Aarón suelta una vara que tenía en la mano y se convierte en culebra, en una serpiente. Y al lado de Faraón había hechiceros, esos hechiceros, esos agoreros que siempre tienen los reyes y tenían todo. Entonces sueltan su vara y se convierten en culebra. Que Faraón mira y dice que el mío hace lo mismo. Pero la vara de Aarón, la culebra de Aarón se come a las otras. La agarra Aarón y se convierte en vara de nuevo. Empiezan a hacer milagros y los hechiceros hacen milagros. Replican los milagros que son plagas para Egipto, los replican hasta que había un milagro que era crear cosas. Ahí no llegaron. Cuando no pudieron llegar a crear, porque imitaban lo que hacía Moisés y Aarón, dijeron, esto es de Dios, esto ya es un poder que nos excede a nosotros. Pero miren cómo es la historia. Estamos hablando aquí, en este momento, de 1600 años antes de Cristo. Esta historia de las plagas de Egipto son 1600 años antes de Cristo. ¿Cuánto estamos ahora? El 2021, más o menos, después de Cristo. O sea que estamos hablando de 3600 años de este momento a hoy, ¿no? Y 1600 años antes de Cristo muere el Señor y viene Pablo hablando, enseñando, escribiendo sus epístolas, o sea, 1600 años de tiempo, y el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, nos dice los nombres de estos hechiceros. El pueblo de Israel lo tiene registrado en su historia. Pablo era un hebreo, un benjamita, un estudioso, estudió en una escuela muy importante en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, un maestro muy famoso de su época, y seguramente tenían referencias, pero nosotros no sabemos. Y el Espíritu Santo se encargó de que quede en la Biblia escrito para nosotros cómo se llamaban Janes y Jambres. Janes y Jambres resultaron ser los hechiceros que imitaron los milagros que hacían Aarón y Moisés, hasta donde pudieron. ¿No? Miren de qué nos enteramos. Janes y Jambres. Y ahí aparece el principio de los falsos maestros. Y entonces dice Pablo, cuidado, que Janes y Jambres en el trono de Faraón, allá 1600 años antes, en Egipto, hicieron lo mismo. Lo mismo que lo que hacen los falsos maestros. Y tengan cuidado porque van a venir tiempos peligrosos. No ahora, dice Pablo. Estos no son tiempos peligrosos. Estos son tiempos difíciles. Los romanos los mataban por predicar el Evangelio. Los llevaban al Coliseo romano, se los comían los leones. Los usaban de antorchas en la ciudad de Roma. Nerón los acusó de incendiar la ciudad cuando él la incendió. Creo que se conoce la historia. Dice, no, estos no son tiempos peligrosos. Son difíciles y son peligrosos, pero van a venir más peligrosos. ¿Cuándo? Cuando haya hombres que van a parecer
cristianos que van a predicar, que van a construir iglesias, que van a hacer pero van a hacer maravillas, pero no son reales, son falsos, son imitadores, igual que Canes y Cables. Tengan cuidado. ¿A quién le dice? A toda la iglesia de todos los siglos. Pero le dice la advertencia a la iglesia del último tiempo. ¿Y cuál es la iglesia del último tiempo? Esta es la iglesia del último tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Por la ecología, por la política, por la economía, por todo. El mundo sabe que estamos en una hora difícil. Bueno, la Biblia nos advierte que estamos en la última hora. Y nos advierte a los creyentes que estamos en tiempos peligrosos, porque hay hombres que imitan, con la Biblia en la mano, con iglesias fundadas, con predicaciones fantásticas, con un conocimiento de la Biblia tremendo, pero imitan. Tengan cuidado. Entonces, caímos en la cuenta, yo caí en la cuenta, se los comento para que lo veamos todos. Tengo una referencia, miren que escribí tanto que... ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque frente a esto hay que tener noción de la importancia y de la actitud que tenemos que tomar frente a este problema que es actual, que es para nosotros y que está escrito desde la época de Canes y Cables. Necesitamos conocimiento, lo vimos en la carta de Pedro, de la palabra, necesitamos discernimiento espiritual y lo voy a abreviar porque ya perdí mucho tiempo, pero es importante este tema. Porque creo que es el último comentario que vamos a hacer respecto de esto. Después siguen las plagas y siguen otros temas. Lo refiero. El que quiere anotar la cita se la doy, pero lo refiero. ¿Qué hacen? ¿Cómo obran estos falsos maestros? El apóstol Pablo en Hechos 20-28 les advirtió a los ancianos de Éfeso y le dijo: tengan cuidado porque van a venir hombres, van a venir después que yo me vaya, tengan cuidado, que van a arrastrar discípulos tras sí. Primer punto. Estos falsos maestros tienen la habilidad de llevar gente detrás de ellos, no los llevan a Cristo, no los hacen seguir al Señor. Los hacen seguir al pastor, los hacen seguir al hombre, son seguidores de los hombres. Ellos se encargan de arrastrar discípulos tras sí. Primer punto. Judas 16 dice, el apóstol Judas en la carta dice, que estas personas tienen la habilidad, imitan, parecen, pero no son, pero una característica para identificarlos es adulan a las personas para sacar provecho. Agarran gente y los adulan, los envuelven, los endulzan para sacar provecho. ¿Cuál es el provecho? Segunda Pedro 2:16 dice, les prometen libertad. ¿A qué iglesia vas? ¿A esa iglesia donde usan mantilla? No, esos son ridículos. ¿Dónde lo sacan? No, pero en la Biblia me dijeron, no, eso es, pero no saben interpretar, no conocen, son viejos, acalambrados, viejos fanáticos, no lo saben. Así que, no, acá les prometemos libertad. Que le dijeron que el piercing no lo pueden usar. No es que no lo podemos usar, pero la Biblia es un tatuaje, pero sí, tatuate, ¿cuál es el problema? Si la cuestión es una relación con Dios, tu relación está bien, sí, hazlo como quieras. Arrastran discípulos, adulan a las personas para sacar provecho, les prometen libertad y operan de esta manera. Dice, siguen el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Dios le dijo, tienes que ofrecer un cordero en sacrificio. Eso me agrada a mí, esa es la forma de acercarse a Él. Viene Abel,
hermano de Caín, ofrece un cordero. Él no, pero en la Biblia dice que hay que ofrecer. No, la Biblia no. Acá se hace así, porque lo digo yo. Yo entiendo, yo interpreto lo que yo quiero. Ese es el pastor, ese es el adulador, es el camino de Caín. Pero yo quiero ofrecer, no cordero, quiero ofrecer los frutos de la tierra. Pero vale, sí. ¿Cómo querés hacer la reunión? ¿Cómo querés hacer las cosas? ¿Cómo querés vivir? Hacerlo tranquilo. ¿Está bien con el Señor? Sí, bien con el Señor. Adelante. Camino de Caín. Por lucro se lanzaron en el error de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un hombre que lo contrataron, profeta de Dios, lo contrataron para maldecir al pueblo de Dios. Y dice, yo no lo puedo maldecir al pueblo de Dios, pero yo te voy a pagar, le dice el que lo contrata. ¿Cuánto? Una casa llena de dinero, de oro y de plata. Bueno, eso es otra cosa. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Adoran a la persona para sacar provecho. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era primo hermano de Moisés. Moisés era el profeta de Dios. Moisés era el que abrió el mar rojo delante de él, de Coré. Pasaron, se dieron vuelta, vieron a los egipcios sepultados bajo el mar. Lo vio Coré. Un día se levantó Coré y dice, Moisés, yo a vos no te voy a hacer caso. Vos no sos más el jefe. Yo soy el jefe con mi jefe. 250. Dios le dijo, no, yo puse a Moisés. No me importa. Se abrió la tierra y los tragó a todos. Y el pueblo siguió porfiando de que Coré tenía razón. Fueron juzgados por Dios. ¿Cómo operan los falsos? Los falsos rebajan la autoridad, desconocen la autoridad de Dios en el gobierno de la iglesia. Entonces usted va a otra iglesia y ese adulador que lleva discípulos tras sí le va a decir, ¿quién? No, en mi iglesia, los ancianos de la iglesia me explicaron. No, te van a rebajar la autoridad. Desconocen la autoridad de la iglesia, de cada iglesia. Entonces rebajan la autoridad y el que no sabe está confundido. Si le prometieron libertad, lo adularon, no sabía que iban a sacar provecho y estaban buscando un discípulo para ellos y no para el Señor. El hombre está en ignorancia, se va engañando. Moraleja, ¿qué necesita el falso maestro? Dos cosas. Necesita número, es decir, gente, reuniones llenas, 4.000 miembros, 500 miembros, 3.000 miembros, me quedo corto, hay iglesias de 25.000, hay iglesias de 50.000 miembros, número, ¿y qué más? El dinero de esa gente. Lo más probable, no lo más probable, lo seguro, es como necesitan el número para tener volumen y para engañarse. ¿Qué iglesia grande? Sí, grande, tiene muchas cosas, acá tenemos de todo. Pero también pasa la bolsa. Necesitan a la gente por el número y al dinero de la gente. ¿Qué no les importa a la gente? No les importa a la gente. Solamente están con este principio. ¿Es importante? Tenemos que ver esto. En Neuquén hay, en Cipolletti habrá, en Fernández Moro, vamos a un pueblito más chico, denme un pueblito más chiquito ahí. En Maiquén, en todos lados. En todos lados. Bien. Este fue el tema, hermanos, que se trató desde la carta de Pedro, Judas y Pablo y Janes y Juan. Y lo vuelvo a repetir y vuelvo a refrescar la idea para que cada uno tome nota, porque está viniendo por internet, está viniendo por el celular, está viniendo por muchos mensajes, muchas predicaciones, muchas enseñanzas, muchas cosas que confunden al que no sabe. ¿Qué tiene que hacer el que no sabe?
sabe. ¿Y quién es el que sabe? Y los hermanos que saben, los hermanos que enseñan, los hermanos que os presiden en el Señor y os amonestan, y a los que hay que reconocer delante del Señor en la iglesia como autoridad dada por Dios y obedecer, porque el Señor lo ordena así. Y tener el discernimiento, una vez expuesta la palabra, de saber interpretar y juzgar lo que se me está enseñando y contrarrestar con lo que se me quiere enseñar. Cuidado, jóvenes, cuidado, hermanos, hermanas, cuidado, porque esta es la actualidad de la iglesia de hoy. Este es el problema real y central de la iglesia de hoy. Tengo que pasar a otro tema y no tengo mucho tiempo. El mapa. Voy a hacerlo corto. A ver, no tengo un puntero, pero lo voy a señalar rápidamente. ¿Dónde estamos nosotros acá? Este es el mundo. ¿Por dónde estamos? ¿Acá? ¿Ya? ¿Acá no? Más o menos por acá. Esta es Argentina, estamos por acá. Y entonces vamos al otro, allá. A ver. Ahí está. Ahí estamos nosotros. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Sudamérica, Norteamérica, Estados Unidos. Y acá tenemos África, Australia. Y acá Europa. Y acá, ahí tenemos un lugar ahí, que la Biblia lo llama el centro de la tierra. Ahí. Estamos lejos, ¿no? De acá para allá. Lejísimo estamos. Muy bien. Nos ubicamos en el mapa, segundo mapa. Aquí estamos en ese lugar que yo señalé, ¿no? Y aquí estamos en el lugar donde se desarrolla la historia de la Biblia. Tercer mapa. Aquí tenemos una ciudad que se llama Ur y una ruta marcada en rojo a un lugar que se llama Harán. Padán Harán es la zona, Harán es el lugar, y otra ruta que baja. Y entonces tenemos un lugar acá, yo se lo voy a marcar así, miren, así, más o menos así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Israel, la tierra prometida, la tierra de Palestina. Hoy aquí estaría Jerusalén, más o menos. A ver, aquí más o menos estaría Jerusalén, la capital de hoy y de siempre. Bueno, esta es la tierra prometida. Muy bien. Y acá, un poquito para acá, ahí está Egipto. Muy bien. Cuando leyó Joaquín el capítulo 9, dice: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos. Verso 1. Luego dice, verso 13, Jehová, el Dios de los hebreos. Luego dice el verso 35, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Por qué se llaman hebreos? Primer mapa. El último mapa. ¿Por qué se llaman hebreos? ¿Quién sabe por qué se llaman hebreos los hebreos? No. Muy bien. Capítulo Génesis. Capítulo 10. ¿Alguien sabe lo que es un epónimo? ¿Cómo los enganché, no? ¿Alguien sabe lo que es un epónimo? ¿No? Muy bien. Ahora lo vamos a aprender. Génesis capítulo 10. Verso 21. También le nacieron hijos a Sem. Acuérdense que Noé salió del arca, tenía 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, es decir, Sem el mayor, padre de los hijos de Eber. Capítulo 11, verso 15.
verso 14. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijo e hija. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Eber trascendió a Abraham. Eber era el padre de Abraham y de ahí viene el epónimo de los hebreos, personaje que da nombre a una época, a alguna localidad o a alguna región. Los hebreos vienen de este hombre llamado Eber, que fue padre ancestral de la línea de Abraham. Entonces, la historia, si se puede correr un poquito el mapa para acá, ¿se puede? No, acá. No, está bien. Acá, en esta zona, arranca la historia de la raza humana. Ahí, Babilonia, este lugar, el río Tigris, el río Éufrates, aquí, ahí está bien, levantar un poquito, ahí está, el Éufrates y el Tigris. Esto se llama Mesopotamia. Mesopotamia es porque está entre los ríos, Éufrates y Tigris. Ahí arranca la historia, por ahí cerca está el huerto de Edén, por ahí cerca paró el arca de Noé. Y entonces nosotros arrancamos Adán, el Edén, Noé, el diluvio, luego la refundación de la tierra, la confusión de la tierra porque se había hecho un imperio, el imperio de Nimrod, ahí, en esa zona, acá, ven ahí, en esa zona, que hoy es Irak, Irán, hoy, ¿no? Persia. Y entonces, en esa zona arranca la historia y pasan muchos años, 1000 y pico de años, 1600 años, muchos años. Y el hombre perdió a Dios. En Edén el hombre pecó, fue echado por Dios porque el hombre pecó y empezó la muerte a reinar. Y empezó la muerte a reinar, los hombres vivían 1000 años, después 500, después 400. Eber fue el último que vivió 400, después los otros vivieron menos de 200 hasta la edad nuestra de hoy. Y entonces, en ese lugar, en esa Mesopotamia, donde se desarrollaba la historia, se perdió Dios, desapareció y el hombre empezó a vivir la idolatría más oscura, no la más, pero la oscura de siempre, porque empezó a adorar a las estrellas, al zodíaco, empezaron los astrólogos, los caldeos, los adivinos, los agoreros, los hechiceros, por muchos años, muchos años. Se perdió el Dios de Adán. Y entonces, como estaba todo tan oscuro en la idolatría, levantame un poquito el mapa, quiero ver Ur de los caldeos, ahí. De ese lugar, Dios lo llama a un hombre. El nombre de ese hombre era Abraham. Dios lo llama y le dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te la voy a dar. Y sale Abraham. Sale, bájame el mapa, sale, hasta acá. Lo sigue Taré, su padre, con su familia, se detienen en Harán. Y no sigue más. Dios le dijo a Abraham: te tenés que venir. Se le manifiesta Dios a Abraham, el único Dios verdadero, dentro de la oscuridad de la idolatría. ¿Qué pasa en Harán? Se tiene que quedar. Estación significará. Se queda hasta que muere su padre. Después que muere su padre, Dios le dice a Abraham: yo te llamé a una tierra, tienes que seguir el viaje. Y entonces Abraham de Harán sale y llega a la tierra prometida, acá. Siquem, Betel, toda esta zona, en toda esta tierra hay mucha gente viviendo ahí, pero Abraham viene y empieza a vivir ahí, a guerrear, a defender sus propiedades, a vivir acá. Y entonces, el capítulo 14 de Génesis, verso 13. Vino uno de los que escaparon y le anunció a Abraham, ¿cómo? Abraham, 14:13. A Abraham el hebreo, el epónimo de Eber, le está quedando pegado a Abraham.
el hebreo. ¿De dónde sale el nombre de los hebreos? Ya de Abraham. Abraham lo llamaban los hebreos. Vamos más rápido, capítulo 39. ¿Qué pasa? Abraham está acá en la tierra y Dios le dijo, esta tierra va a ser tuya. Toda esta tierra, pero esta va a ser tuya. La Palestina, la tierra prometida. ¿Abraham cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2, pero ¿cuántos tuvo Tuvo 2 hijos. Uno, que era el de la descendencia que Dios quería, que se llamó Isaac. Isaac tuvo otro hijo, 2 también, pero tuvo uno que se llamó Jacob. Muy bien. Entonces, pasa la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob acá en esta tierra, ahí. Y entonces después Jacob tiene 12 hijos. 12 hijos acá, pero a uno los hermanos lo vendieron y se lo llevaron a... ¿Cómo se llamaba ese? José. José fue vendido por los hermanos de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tiene 12 hijos, pero uno es vendido a Egipto. Y entonces, cuando está en Egipto, José, después de ciertas cosas, se constituye en el segundo en el trono, José. ¿Y cómo le dicen a José? Capítulo 39, verso 14. Llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo. ¿Quién dijo eso? La mujer de Potifar. Quiere decir que a la gente que vivía acá, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob los llamaban hebreos. Hebreos. Muy bien. Viene José a Egipto. Cuando hay hambre acá en la tierra, los hermanos de José tienen que venir a Egipto por alimento y lo encuentran a José como el señor de Egipto. Se da a conocer a sus hermanos y entonces viene Jacob de acá. Fíjense que el camino es corto, es corto, es un viaje corto. Viene por acá y se va a Egipto. Y entonces se presenta al faraón y dice, mi familia viene, muy bien. Pero le dice José a los hermanos, no digan ustedes cosas raras, cuando hablen al faraón digan que somos pastores. Los egipcios no abominan a los pastores de ovejas, porque ellos desarrollaban su vida al lado del Nilo, pescaban y sembraban. Entonces dice, le vamos a dar una tierra que se llama Gosén, y ahí va a vivir Israel. Ahí van a vivir los hijos. ¿Cuántos entraron a Egipto con Jacob? 70 personas. En Hechos dice 75, pero no importa, 70 personas. 75 personas. La familia de Jacob y su familia, sus 12 hijos, 70 personas vienen a Egipto y moran en Gosén, una tierra muy rica, porque ellos se dedicaban al ganado. Muere el faraón, muere José. 200 y pico años después, el faraón de Egipto no conocía a José, José había muerto y los egipcios eran muchos. El faraón nuevo, este faraón, los esclaviza, les hace hacer ladrillos. Y entonces dice Moisés, tienes que ir a Faraón y decirle, el Dios de los hebreos, de esos hebreos que viven acá, no me cambien el mapa, el Dios de los hebreos te dice, deja ir a mi pueblo. Pero no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Y quién era Israel? ¿Quién era Israel? Jacob. ¿Pero cómo? ¿Jacob o Israel? Pónganse de acuerdo. ¿Quién era Jacob? El padre de los 12. ¿Quién era Israel? Jacob, que Dios le cambió el nombre. Una noche Dios le cambió el nombre y dice, no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Quiere decir que tus hijos son hijos de Israel. Son hijos de Jacob, pero son hijos de Israel. Entonces tenemos que son hebreos, que son
israelitas, y ya aquí se conocía, cuando van a Egipto, que eran hebreos y que eran israelitas, hijos de Israel. Salen de Egipto, cruzan el mar y vuelven a la tierra prometida, pero tienen que vagar por el desierto 40 años hasta que entran a la tierra prometida, entran por acá, por el río Jordán. Y entonces tenemos que son hebreos, que son israelitas, pero ahora le dicen judíos. ¿Por qué les dicen judíos? ¿Por qué? ¿Son hebreos? ¿Hasta el día de hoy son hebreos? ¿Los conocen como hebreos? ¿Se conocen como hebreos? ¿Los judíos? ¿Sí o no? Sí. ¿Son israelitas? ¿Cómo se llama la tierra de Israel hoy? Israel. El Estado de Israel. 1948 nació el Estado de Israel. 1948. ¿Y judíos por qué? Porque acá, en este lugar, se hizo el reino de Israel en la época de David y de Salomón. Y cuando muere Salomón se divide el reino. 10 tribus van al norte y 2 tribus quedan en el sur, Judá y Benjamín. Y los que duraron más años en esa tierra, porque los otros se los llevaron cautivos muchos siglos antes, fueron los judíos, de la tribu de Judá. De la tribu de Judá, porque eran 12 tribus. Ahora fíjense ustedes que cuando Moisés va a Egipto, a Egipto a liberar al pueblo, está la genealogía de su familia escrita. Mauricio lo leyó a eso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que Dios instaló en la esencia del pueblo, cuando se fueron con Jacob los 12 hijos, instaló que se registren cada padre de familia, Rubén, Aser, Gad, etcétera, por tribu. Y respetaron el orden de las tribus, ya desde entonces. Por eso fueron 12 tribus de Israel. Muy bien. ¿Por qué explico todo esto? Porque nosotros nos encontramos hoy con hebreos. Pablo era hebreo de hebreos. Tenemos una carta en el Nuevo Testamento escrita a los hebreos. Y son los hijos de Israel, porque hasta el día de hoy el estado que nosotros conocemos en nuestro mapa es el estado de Israel. Si usted quiere viajar, va a sacar un pasaje ¿a dónde? A Israel, hoy. Estamos hablando de 2000 años después de Cristo. Y luego los judíos, porque esa tribu que quedó como judíos de Judá fue la tribu que trascendió y que quedó viva a través de todos los siglos. Estamos hablando de 3000 años. El momento en el que vivió Moisés fueron 1600 años antes de Cristo y 400 años después de Abraham. Dios llama a Abraham de una idolatría y de una oscuridad en el que Dios no existía en el mundo, y Abraham empieza a ser el portador, la luz, para decirle al mundo quién es el único Dios verdadero. Empieza a caminar Abraham y empieza a llevar el nombre. Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, y Abraham dice: Dios es mi Dios. Nace Isaac, y entonces ya era el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Nace Jacob, y entonces el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, era el Dios de Jacob. Cuando entran 70 personas en Egipto, conocían solamente al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, su padre, su abuelo y su bisabuelo. ¿Me siguen con la idea? ¿Sí? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pasan 200 y pico de años, se hace muy grande el pueblo en la tierra de Gosén, y lo único que tenían era el conocimiento de que el Dios de ellos era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero estaban rodeados de idolatría, de una idolatría muy oscura, muy diabólica, muy tremenda, y entonces los hebreos, los israelitas, tenían a los dioses de los egipcios. No tenían otro conocimiento, otra religión, otro Dios, más que la referencia del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, su padre, el Dios de Israel.
¿Qué otra cosa tenían como identidad de pueblo? ¿Qué otra cosa tenían? ¿A alguien se le ocurre? Eran pastores, estaban separados. No se trataban los egipcios no comían juntos, eran separados. Dios los fue separando. Pero pasaron muchos años. La circuncisión. ¿Se acuerdan cuando la mujer de Moisés no quería circuncidar a su hijo? Y entonces una noche en la posada Dios lo va a matar a Moisés. Y entonces la mujer le da una piedra afilada y circuncidan al hijo y le tiran el prepucio, que es la operación de la circuncisión, y el Señor se va. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué tenían? La circuncisión. ¿Por qué a los israelitas en Gosén los operaban de 8 días? ¿Me siguen con la idea? ¿Sí? ¿Me siguen con la idea? Tenían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob y la circuncisión. Viene Moisés. Dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob se me presentó. ¿Cómo se presentó Dios en la zarza? ¿Cómo le dijo Dios a Abraham, a Moisés, en la zarza quién era él? No te acerques, saca el calzado de tus pies, pues yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy. ¿Se acuerdan? Yo soy. Muy bien. Y entonces, ese pueblo que se hizo grande, que estaba rodeado de idolatría y que seguían a los ídolos de Egipto, porque después se los llevaron también con ellos, conocían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, no sabían qué sacrificio hacer. Moisés le dijo, tenemos que ir camino de 3 días y Dios nos va a decir qué sacrificar y cómo hacerlo. No sabían. Y la circuncisión. Sale el pueblo por un milagro de Dios en la noche de la Pascua, el primer día del año de su calendario, y sale un pueblo a conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué conocen? El mar abierto. ¿Qué conocen? El maná. ¿Qué conocen? La provisión de Dios, el cuidado de Dios, el desierto, y que les da la tierra prometida. Y empieza a caminar 1600 años, Dios le da la ley a Moisés, y empieza a caminar 1600 años de historia del pueblo de Israel, del pueblo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del pueblo que tenía que dar testimonio de que el único Dios verdadero, el único Dios, es el Dios eterno, invisible, creador de los cielos y de la tierra. ¿Y para qué formó Dios desde Abraham un pueblo? ¿Y por qué los judíos? Porque Dios iba a mandar al Salvador, un Salvador al mundo. Porque el mundo necesitaba un Salvador, porque el mundo perdió a Dios. No tuvo más a Dios en sus noticias y se metió en la idolatría, en el pecado y en la muerte hasta el día de hoy. Y entonces Dios formó un pueblo, los judíos, y de esa nación vino el Salvador del mundo, porque como el hombre no buscó a Dios, Dios buscó al hombre. Y para que Dios busque al hombre necesitó un testimonio de su poder, de su presencia, de su amor, a través de los siglos en el mundo, una luz que estuvo allí. Y miren si será el poder de Dios evidente para cada uno de nosotros, para que tengamos en cuenta que esto es verdad, que esta es la palabra inmutable de Dios. Cuando Cristo murió, 2000 años atrás, en el año 70 después del Señor, Jerusalén fue arrasada, fue destruida, borrada del mapa, y los judíos fueron dispersos hasta hace 50, 70 años atrás, 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler eliminó o mató o destruyó a 6 millones de judíos en la guerra, volvieron a su tierra. Y nosotros somos contemporáneos de que Israel, ese pueblo perdido y abandonado y disperso del mundo, es el pueblo de Dios. Y el testimonio que queda hoy para todos nosotros es que Dios cuidó a su pueblo y lo volvió a su tierra porque tiene que terminar de cumplir sus promesas para con Israel. Pero de ese pueblo nació el Salvador, tu Salvador y mi Salvador. ¿Salvador de qué? El Salvador del mundo.
Cristo Jesús, el Señor. Como el hombre olvidó a Dios, Dios buscó al hombre. ¿Y qué hizo? Se encarnó. Nació en el pesebre de Belén. Vivió haciendo milagros, sanó gente, resucitó muertos y fue a la cruz. Y en la cruz quedó demostrado que el hombre no quiere a Dios. Quedó demostrado que Dios quiere al hombre. Y como el hombre no quiere a Dios, le crucificaron. ¿Quiénes? Los judíos. Sus hermanos, su pueblo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Gritaron frente al gobernador romano llamado Pilato: crucifícale, crucifícale, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Y qué voy a hacer? Tengo a Barrabás, un reo de muerte, y a Jesús llamado el Cristo. Suéltanos a Barrabás. Y de Jesús llamado el Cristo, ¿qué voy a hacer? Sea crucificado. Eso hicieron los judíos con el Señor. ¿Pero quiénes lo crucificaron? Lo crucificaron los judíos, pero por mano de los romanos. Todo el mundo rechazó a Dios. Si viniera el Señor hoy, el mundo va a hacer lo mismo. Porque predicamos el Evangelio de Cristo y el mundo lo rechaza. Si predicamos el Evangelio de estos falsos maestros que prometen libertad, el mundo lo acepta, porque no hay compromiso. No pasa nada. Somos cristianos, dibujamos un pescadito en la cola del auto o nos hacemos un tatuaje acá y le ponemos Jesús y ya, listo, vamos al cielo. No, no es así. Por eso Dios llamó a Abraham. Por eso Dios sostuvo un pueblo, y ese pueblo y de ese pueblo, de la Virgen María y de José, desposada ella con José, nació el Salvador del mundo. Murió en la cruz para salvar tu vida y para salvar mi vida. Y ese es el Evangelio que predicamos. Esta es la vigencia del Evangelio. Y esta es la demostración del poder de Dios y de lo actual que es este mensaje. Y es mucho más actual. ¿Por qué? Porque este Señor que murió en la cruz, que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, y de allí el Evangelio que vino para predicarse en el mundo, que hay salvación porque Dios ama al hombre y lo quiere salvar. Este Jesús que murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, va a volver. Lo prometió cuando se fue. Quedaron los discípulos mirando al cielo y bajaron ángeles del cielo y dijeron: este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Va a volver. ¿Saben cuándo? ¿Tenemos idea de cuándo vuelve el Señor? ¿Tenemos noción de qué momento de la historia vivimos para predicar que Cristo está por venir? Hoy el Señor está por venir. Si viniera hoy, el mundo lo va a crucificar de nuevo. Si yo te predico que Cristo va a volver, va a estar la misma duda en tu corazón que el diablo va a poner y decir: ¿esto será cierto? ¿Será cierto? Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo un momento difícil. No tenemos noción la dificultad que el mundo está atravesando, porque venimos a la reunión, comemos, nos mandan el sueldo, estamos con un barbijo nada más. Estamos en medio de la agonía final del planeta. Estamos en medio inmersos de las señales más evidentes y las advertencias más elocuentes que Dios puede darle al hombre. Israel está en su tierra, 2000 años de dispersión. Ya es una potencia mundial y todas las naciones de alrededor lo quieren destruir. Y la ecología está al rojo vivo, y la economía está al rojo vivo, y la pandemia está confundiendo a todos los gobiernos del mundo, y nosotros dormimos. Los creyentes no tenemos idea. Los creyentes estamos durmiendo. No nos damos cuenta, como Noé advertido por Dios, de que el arca empieza a flotar en cualquier momento. No tenemos idea. Y los que no son de Cristo no tienen idea de que se avecina un juicio sobre todo el planeta muy grave de parte de Dios por causa del pecado, porque rechazaron al Señor, porque lo crucificaron,
pero porque el hombre está rechazando a Dios y no quiere tener a Dios en sus noticias, lo quiere tener lejos de Él. Y entonces todo lo que el hombre está viviendo en este momento es la violencia más absoluta y la oscuridad más absoluta y el pecado más absoluto que se mostró desde Edén hasta hoy. Y el mensaje del Evangelio brilla un poquito, brilla en el corazón de aquellos que necesitan paz, brilla en el corazón de aquellos que buscan. ¿Sabe de dónde viene la paz? En la vida, en el ser, cuando sabe el hombre que sus pecados le son perdonados. Y Cristo vino para perdonar tus pecados. Y si recibimos al Señor en nuestro corazón como Salvador y decimos, Él murió por mí y lo aprovecho para mí, empieza a haber paz. ¿Hay pandemia? Sí. ¿Hay enfermedades? Sí. ¿Tenemos que usar barbijo? También. ¿Podemos perder el trabajo? Seguro, no hay problema. Jehová es mi pastor, el Señor es mi Dios, y Él perdonó mis pecados porque Cristo murió por mí. ¿Alguien aquí no lo puede decir? ¿Alguien aquí todavía no entiende la necesidad de su salvación por la inminencia de la venida del Señor? Porque podemos morir. Muchos amigos, muchos conocidos están pasando a la eternidad por accidente, por enfermedad y por la pandemia. Yo tengo a varios en la lista y asusta. Morir sin Cristo es morir por toda la eternidad separado de Dios. Morir con Cristo es ir a la casa del Padre, a la morada celestial, a la presencia de Dios mismo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Esa es la esperanza nuestra y la paz nuestra. Por eso nos dormimos y decimos, Señor, gracias. Nos diste un día de dificultades, de problemas, pero estamos en paz. En paz me acuesto, en paz me levanto, porque solo el Señor me hace vivir confiado. ¿Alguien necesita esta paz en su alma? ¿Alguien necesita esta confianza y darnos cuenta del momento que vive? Me pasé media hora, pero no me siento, a mí me cuesta pasarme de horario, sufro un montón. Hoy estoy tranquilo, porque necesito decirte que todo esto no es una historia, todo esto no es un verso. Todo esto es un documento que documenta a mi alma el Espíritu Santo de Dios, de que yo soy hijo de Dios, yo soy salvo, porque de este proceso, en la cruz del Gólgota, llegó un día donde Cristo murió por mí. Y luego se predicó el Evangelio y el Evangelio llegó hasta hoy, y llegó hasta este local en la chacra, hasta este edificio acá perdido en el medio de las chacras de Cipolletti. Pero ¿saben qué? Llegó a tu corazón. Está llegando a tu conciencia y a nuestra conciencia. Hermanos, despertemos porque Cristo viene. No durmamos porque Cristo viene. Velemos porque el Señor está a las puertas. Y como decía Agustín el miércoles, ¿cuántos días de separación de Egipto? 3 días de camino. Muerte y resurrección, el Señor resucitó al tercer día. Y a los que no son de Cristo, a los que no son del Señor, a los que están alejados del Señor, hay tiempo de volver, hay tiempo de salvación, porque el tiempo de salvación es ahora. He aquí ahora el día aceptable, ahora es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde para los que no son salvos y demasiado tarde para arrepentirnos nosotros de mirar para atrás y quedar como estatuas de sal, como la mujer de Lot, mirar al mundo y decir cómo me gustaba mi camioneta, mi auto, mi casa, mi novia, mi novio, mi avión, el viaje que yo quería hacer y los sueños que tenía y el título que iba a tener. Amaba más eso que al Señor. Estatua de sal.
le tira una manguera de agua y se desaparece en el polvo de la tierra. Le voy a pedir a Luis que termine con una oración. Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu gran fidelidad, agradecidos por tu preciosa palabra, por la claridad de nuestros corazones, y ciertamente que tenemos edificación para la iglesia, exhortación y consuelo para nuestros corazones a través de esta preciosa palabra. Bendice cada corazón presente para que la aprendamos, la podamos aplicar a nuestros corazones, para tus hijos, saber vivir, no ser oidores olvidados, sino hacedores de la misma. Y si hubiera algún alma que aún no te conoce, llegue al conocimiento de la verdad, en la bendita y gloriosa persona del Señor Jesús. Gracias te damos por este momento, pedimos tu bendición antes de irnos a nuestros hogares. Lo hacemos y pedimos todo en el nombre amado del Señor Jesús. Amén.